La lluvia golpeaba el parabrisas del autobús urbano mientras Ramón Vázquez ajustaba el espejo retrovisor por 10ª vez esa tarde. Un muchacho descalzo había subido en la última parada sin pagar y ahora permanecía de pie junto al conductor, con los pies mojados dejando huellas en el piso de goma. Ramón lo miró por el espejo y sintió esa irritación familiar subiendo por el pecho. El joven tenía algo extraño en los ojos, una calma que no encajaba con su aspecto de indigente, y cuando sus miradas se cruzaron en el reflejo, el muchacho sonrió ligeramente y dijo: «Ramón, no te preocupes tanto por las reglas». El conductor sintió un escalofrío recorrer su espalda porque no recordaba haberse presentado. «Bienvenidos a nuestro canal. Si esta historia te conmueve, por favor suscríbete. Deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allí. Gracias por tu apoyo y que disfrutes la narración». El autobús número 42 había sido el mundo de Ramón durante los últimos 15 años. Conocía cada bache de la ruta que conectaba el centro de Guadalajara con las colonias populares del oriente, cada semáforo que se quedaba en rojo más tiempo del necesario, cada parada donde subían las señoras con sus bolsas del mercado oliendo a cilantro y jitomate. Era un hombre de 53 años que había construido su vida sobre la certeza de que las reglas existían por algo, y quien no las respetaba merecía las consecuencias. Esa tarde de septiembre había comenzado como cualquier otra. Se había levantado a las 5 de la mañana en su pequeño departamento de la colonia Oblatos. Había calentado agua para su café de olla en la misma olla abollada que usaba desde que murió su esposa, y había revisado los billetes arrugados en su cartera antes de salir. 38 pesos exactos para el día, suficientes para la comida corrida y el refresco que siempre tomaba en la fonda de Doña Carmen a media jornada. El trabajo en los autobuses urbanos no había sido su primera opción. Antes había sido mecánico en un taller del centro, tenía manos hábiles para los motores y una pequeña clientela que confiaba en él. Pero cuando llegó la crisis económica de principios de siglo, el taller cerró y Ramón tuvo que reinventarse. Su esposa Leticia estaba enferma entonces, necesitaba medicinas caras y consultas privadas que el seguro social no cubría. El puesto de conductor le daba un sueldo fijo y prestaciones médicas, aunque fuera poco. Leticia había muerto 3 años atrás de diabetes en el Hospital General después de una madrugada larga en la que Ramón no pudo pagar una ambulancia privada. Desde entonces, el conductor había endurecido su corazón como quien endurece el cemento, sin prisa, pero sin vuelta atrás. Las reglas eran las reglas porque protegían a la gente honesta, a los que pagaban su boleto y esperaban su turno. Los que no seguían las reglas eran como una infección que se extendía si uno no actuaba a tiempo. Cada mañana Ramón revisaba su autobús con el cuidado de un cirujano. Verificaba que las puertas cerraran bien, que los asientos estuvieran limpios, que la máquina expendedora de boletos funcionara correctamente. Llevaba un trapo húmedo para limpiar las manchas del pasamanos y una pequeña escoba para barrer los papeles que los pasajeros dejaban en el piso. Su uniforme siempre estaba planchado, sus zapatos negros siempre lustrados. Era un hombre que había encontrado dignidad en la rutina y honor en el cumplimiento de las normas. Los pasajeros regulares lo conocían y lo respetaban. Sabían que Ramón no toleraba que se subieran sin pagar, que no permitía que los jóvenes pusieran música alta en sus teléfonos, que exigía que se dieran el asiento a los ancianos y las mujeres embarazadas. Algunos lo llamaban regañón a sus espaldas, pero nunca había problemas serios en su autobús. Era una pequeña burbuja de orden en el caos de la ciudad. Esa tarde, sin embargo, algo había cambiado desde el momento en que el muchacho descalzo subió en la parada de la Avenida Revolución. No había intentado pagar, simplemente había subido los escalones con una naturalidad que irritó a Ramón desde el primer segundo. Era joven, quizás de 23 o 24 años, con ropa sencilla pero limpia, una camisa blanca de algodón y pantalones de mezclilla desgastados. Lo que más llamaba la atención eran sus pies desnudos, que no parecían estar sucios a pesar de caminar por las calles mojadas. Ramón había detenido el autobús inmediatamente y se había vuelto hacia el joven con la autoridad de quien ha repetido la misma escena cientos de veces. Le había dicho que necesitaba pagar su boleto o bajarse del vehículo, pero el muchacho simplemente había sonreído y se había quedado de pie, con las manos relajadas a los costados, mirando por la ventana como si fuera un pasajero más. La lluvia había comenzado a caer más fuerte y los otros pasajeros empezaban a impacientarse. Una señora mayor con bolsas del mercado había murmurado algo sobre los jóvenes de hoy en día que no respetan nada, y un hombre con uniforme de obrero había mirado su reloj con preocupación.
Ramón sentía la presión familiar en el pecho, esa sensación de que tenía que actuar para mantener el orden, para demostrar que las reglas se cumplían en su autobús. Pero algo en la actitud del muchacho lo desconcertaba. No había desafío en su postura, no había insolencia ni burla. Simplemente estaba ahí, tranquilo, como si perteneciera a ese lugar. Y cuando había pronunciado su nombre sin que nadie se lo dijera, Ramón había sentido un frío extraño en la espalda, como si una puerta se hubiera abierto en algún lugar que no podía ver. El autobús permanecía detenido en la parada, con el motor encendido y los limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente. Ramón sabía que tenía que tomar una decisión. Las reglas eran claras. Quien no pagaba se bajaba. No había excepciones, no había casos especiales. Había construido su reputación sobre esa firmeza. Había mantenido el orden en su pequeño mundo durante 15 años gracias a esa consistencia. Ramón se levantó de su asiento con la determinación de quien ha tomado una decisión irrevocable. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre la ciudad, creando pequeños ríos que corrían por las cunetas hacia las coladeras tapadas de basura. El conductor caminó hacia el muchacho descalzo con pasos firmes, sintiendo los ojos de todos los pasajeros clavados en su espalda. Era el momento de demostrar que en su autobús las cosas funcionaban como debían funcionar. El joven lo miró directamente a los ojos cuando Ramón se acercó. No había nerviosismo en su expresión. No había la típica mezcla de desafío y miedo que mostraban los que intentaban viajar sin pagar. Solo había una tranquilidad profunda que resultaba perturbadora. Ramón le dijo que tenía 10 segundos para bajar del autobús o llamaría a la policía. Pero el muchacho simplemente asintió con comprensión, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. «Está bien, Ramón», le dijo el joven con una voz suave que se escuchó claramente a pesar del ruido del motor y la lluvia. «Entiendo que tienes que hacer tu trabajo, pero antes de bajarme déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que Leticia te sonrió?» El nombre de su esposa cayó sobre Ramón como un martillazo. Se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta, sintiendo que el piso del autobús se movía bajo sus pies aunque el vehículo estaba completamente detenido. Leticia había sido su secreto más íntimo durante los últimos 3 años. El dolor que guardaba en el cajón más profundo de su corazón y que nunca mencionaba a nadie. En el trabajo no sabían que había estado casado. Los vecinos apenas lo conocían de vista y él había construido cuidadosamente una vida sin referencias a su pasado. El muchacho esperó unos segundos, permitiendo que el peso de la pregunta se asentara en el silencio del autobús. Después se dirigió hacia la puerta trasera con pasos lentos y deliberados. Sus pies descalzos no hacían ruido alguno sobre el piso de goma, como si flotara en lugar de caminar. Los otros pasajeros lo observaban con una mezcla de curiosidad y incomodidad, sin entender completamente lo que acababa de pasar, pero sintiendo que había ocurrido algo importante. Ramón permaneció de pie en el pasillo central, inmóvil como una estatua, mientras el joven bajaba del autobús. A través de la ventana trasera empañada, pudo ver la figura caminando bajo la lluvia torrencial, alejándose por la avenida Revolución sin prisa, sin cubrirse la cabeza, sin parecer molesto por el agua que le empapaba la ropa. En menos de un minuto, la lluvia lo había tragado completamente como si nunca hubiera estado ahí. El conductor regresó lentamente a su asiento, sintiendo las piernas pesadas y la respiración entrecortada. Cerró las puertas y puso el autobús en marcha, pero sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. La señora mayor con las bolsas del mercado le preguntó si se sentía bien, y Ramón asintió sin voltear a verla, concentrándose en mantener el vehículo en su carril mientras procesaba lo que acababa de suceder. ¿Cuándo fue la última vez que Leticia te sonrió? La pregunta se repetía en su mente como un disco rayado. Ramón conocía la respuesta exacta porque había sido el último recuerdo hermoso que guardaba de su esposa. Había sido una mañana de domingo, 3 semanas antes de que entrara en coma diabético, cuando él le llevó café de olla a la cama y ella le sonrió con esa sonrisa tímida que había enamorado desde que se conocieron en el mercado de San Juan de Dios 25 años atrás. Había sido una sonrisa débil, interrumpida por la tos que ya no la dejaba descansar, pero genuina. Le había dicho que él era lo mejor que le había pasado en la vida, y después se había quedado dormida con la taza tibia entre las manos. Ramón había guardado esa imagen como un tesoro, pero jamás la había compartido con nadie. Era suya, únicamente suya, el último regalo que Leticia le había dado antes de comenzar el largo descenso hacia la muerte. Nadie podía conocer ese detalle.
Nadie había estado presente en esa habitación del pequeño departamento de la colonia Oblatos esa mañana de domingo. Los vecinos apenas lo saludaban de vez en cuando, los doctores del hospital solo conocían el nombre de Leticia por el expediente médico, y Ramón había sido siempre un hombre reservado que no compartía su vida privada con los compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo había sabido el muchacho descalzo no solo el nombre de su esposa muerta, sino también que había una sonrisa específica que recordar? El autobús avanzaba por las calles mojadas de Guadalajara mientras Ramón intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás el joven lo conocía de algún lado, quizás había preguntado por él en el barrio, quizás había sido pura casualidad, y el nombre Leticia era lo suficientemente común como para que fuera una adivinanza afortunada. Pero en el fondo de su corazón, una voz pequeña le susurraba que nada de eso tenía sentido. La siguiente parada estaba en la avenida López Mateos, frente a una farmacia donde siempre subían empleadas de las tiendas del centro comercial cercano. Ramón detuvo el autobús mecánicamente, abrió las puertas y esperó a que los nuevos pasajeros pagaran sus boletos. Una joven con uniforme de cajera subió sonriendo y le dijo buenos días con la amabilidad automática de quien trabaja atendiendo público. Ramón respondió el saludo, pero su mente seguía atrapada en la pregunta del muchacho descalzo. Durante los siguientes 20 minutos, el conductor manejó en piloto automático, siguiendo la ruta que conocía de memoria mientras su cerebro trabajaba furiosamente para resolver el misterio. Detuvo el autobús en cada parada, abrió y cerró las puertas, cobró los boletos y respondió las preguntas rutinarias de los pasajeros, pero todo su ser estaba concentrado en recordar cada detalle de la breve conversación con el joven. La lluvia comenzó a aminorar cuando llegaron a la colonia Reforma, y los primeros rayos de sol se filtraron entre las nubes grises. Ramón miró por el espejo retrovisor y vio que varios de los pasajeros que habían presenciado el incidente seguían en el autobús, algunos hablando en voz baja entre ellos. La señora mayor lo observaba con preocupación desde su asiento, como si hubiera notado que algo había cambiado en él después de la extraña conversación. Cuando llegó el momento de su descanso de media jornada, Ramón estacionó el autobús en el punto de control y caminó hacia la fonda de Doña Carmen con pasos lentos. Necesitaba sentarse, necesitaba pensar, necesitaba encontrar una explicación que le devolviera la tranquilidad. Pero por primera vez en 3 años no tenía hambre para la comida corrida, y cuando Doña Carmen le preguntó qué quería, simplemente pidió un café de olla y se sentó en una mesa del rincón, mirando la lluvia que seguía cayendo suavemente sobre la ciudad. Doña Carmen sirvió el café de olla en una taza de barro despostillada y se quedó de pie junto a la mesa, observando a Ramón con la preocupación maternal de quien ha visto pasar muchos años alimentando a los trabajadores del transporte público. Era una mujer robusta de 60 años que conocía a todos sus clientes por nombre y sabía exactamente qué les gustaba comer en cada visita. Ramón siempre ordenaba lo mismo: pollo en mole con arroz y frijoles refritos, una tortilla extra y un refresco de tamarindo. Pero ese día algo había cambiado. ¿Te sientes bien, muchacho?, le preguntó doña Carmen usando el diminutivo que empleaba con todos sus clientes, sin importar la edad. Ramón levantó la vista del café y notó que sus manos seguían temblando ligeramente. Le dijo que solo estaba cansado, que había sido una jornada difícil, pero doña Carmen no parecía convencida. Se sentó en la silla de enfrente sin pedir permiso y lo observó con esos ojos que habían visto demasiada vida como para dejarse engañar por mentiras piadosas. La fonda estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Solo había otros 2 clientes, un albañil que comía tacos de guisado en silencio y una empleada doméstica que esperaba su orden para llevar. El olor a comino y chile guajillo llenaba el aire, mezclándose con el sonido de la plancha donde doña Carmen preparaba las tortillas. Era un lugar que había consolado a Ramón durante los últimos 3 años, un refugio donde nadie hacía preguntas difíciles y donde podía ser simplemente un hombre más que necesitaba alimentarse para seguir trabajando. Ramón tomó un sorbo del café y sintió el sabor familiar de la canela y el piloncillo disolverse en su lengua. Era exactamente igual al café que preparaba Leticia en las mañanas, con la misma receta que había aprendido de su madre en Michoacán. Durante un momento cerró los ojos y permitió que el recuerdo de su esposa llenara su mente sin las defensas habituales que había construido para protegerse del dolor. Leticia había sido mesera en un restaurante del centro cuando se conocieron. Ramón tenía entonces 31 años y acababa de heredar una pequeña parte del taller mecánico donde trabajaba. Ella tenía 26 y unos ojos que brillaban cuando se reía, lo cual hacía con frecuencia. Se habían conocido porque Ramón
Llevaba su motocicleta a desayunar al restaurante todos los días, no porque la comida fuera especialmente buena, sino porque quería ver a la mesera morena que siempre le preguntaba cómo había dormido. El cortejo había durado casi un año. Ramón era tímido por naturaleza y Leticia estaba saliendo de una relación complicada, así que ambos habían avanzado con la cautela de quien ha aprendido que el corazón se rompe fácilmente. Pero cuando finalmente se besaron, una noche después de que él la acompañara a su casa caminando bajo la lluvia, ambos supieron que habían encontrado algo que valía la pena cuidar. Se habían casado en una ceremonia sencilla en la parroquia de su barrio, con pocos invitados pero mucha alegría. Leticia había usado el vestido de novia de su hermana mayor, arreglado por ella misma en las noches después del trabajo. Ramón había comprado un traje azul marino que todavía colgaba en el closet de su departamento, envuelto en una funda de plástico que no se atrevía a tocar. La luna de miel había sido un fin de semana en Puerto Vallarta, pagado con los ahorros de ambos y recordado como los días más felices de sus vidas. Los primeros años de matrimonio habían sido buenos. El taller de Ramón funcionaba bien. Leticia había conseguido un trabajo mejor en la recepción de una clínica y habían alquilado un pequeño departamento de 2 recámaras donde planeaban criar a los hijos que esperaban tener. Pero los hijos nunca llegaron, a pesar de los esfuerzos y las consultas médicas que consumieron gran parte de sus ahorros. Leticia había desarrollado diabetes tipo 2 a los 35 años y aunque al principio parecía controlable, la enfermedad había ido complicándose lentamente. Doña Carmen carraspeó suavemente, devolviendo a Ramón al presente. El café se había enfriado en sus manos y la lluvia había parado completamente, dejando el aire limpio y húmedo. La empleada doméstica había recogido su orden y se había marchado, y el albañil terminaba de comer sus tacos mientras revisaba su teléfono. La normalidad de la escena contrastaba extrañamente con la tormenta que Ramón sentía en su interior. Le dijo a doña Carmen que no tenía hambre, que solo necesitaba el café. Pero ella negó con la cabeza y se levantó para traerle un plato de frijoles refritos con queso fresco. No es sugerencia, le dijo con la autoridad de quien ha alimentado a miles de trabajadores cansados. Necesitas comer algo, muchacho. Te veo muy pálido. Mientras doña Carmen preparaba el plato en la cocina, Ramón intentó organizar sus pensamientos. Había 3 explicaciones posibles para lo que había pasado en el autobús. La primera era que había alucinado todo el episodio, que el estrés acumulado de años de soledad y rutina finalmente había afectado su mente. La segunda era que el muchacho descalzo lo conocía de alguna manera que no podía recordar. Quizás había sido paciente en la misma clínica donde trabajó Leticia, o vecino de algún lugar donde habían vivido. La tercera posibilidad era la que más lo perturbaba, que algo sobrenatural había ocurrido en su autobús esa tarde. Ramón no era un hombre religioso. Había dejado de ir a misa después de la muerte de Leticia, no por enojo contra Dios, sino por una simple pérdida de fe. Las oraciones no habían salvado a su esposa, los milagros no habían llegado cuando más los necesitaba, y las palabras consoladoras del padre Martínez habían sonado huecas durante el funeral. Pero tampoco era un hombre que descartara completamente lo inexplicable. Había crecido en un pueblo de Jalisco donde las historias de apariciones y milagros eran parte del tejido cotidiano de la vida. Doña Carmen regresó con el plato de frijoles y se sentó nuevamente frente a él. Esta vez no hizo preguntas. Simplemente esperó a que Ramón comenzara a comer. El primer bocado le supo a sal y nostalgia, recordándole los frijoles que Leticia preparaba los domingos, con el mismo queso fresco desmenuzado encima. Había algo consolador en ese sabor familiar, como si el mundo no hubiera cambiado tanto como él pensaba. Después de varios bocados en silencio, Ramón levantó la vista y miró directamente a doña Carmen. Era una mujer que había visto mucho, que había criado 5 hijos como madre soltera y que había mantenido abierta su fonda durante 30 años a pesar de las crisis económicas y los cambios del barrio. Si alguien podía entender lo que le estaba pasando, era ella. Le contó todo lo que había ocurrido en el autobús, desde el momento en que el muchacho descalzo subió hasta la pregunta imposible sobre la sonrisa de Leticia. Habló despacio, midiendo cada palabra, tratando de sonar racional a pesar de lo irracional de la historia. Doña Carmen lo escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sin mostrar sorpresa ni incredulidad. Cuando Ramón terminó de hablar, doña Carmen permaneció en silencio durante casi un minuto, mirando hacia la ventana donde las primeras gotas de una nueva lluvia comenzaban a caer. Después lo miró directamente a los ojos y le dijo algo que él no esperaba. Ese muchacho va a regresar, Ramón. Y cuando lo haga, vas a tener que decidir qué tipo de hombre quieres ser.
Las palabras de doña Carmen se quedaron suspendidas en el aire húmedo de la fonda como el humo del comal. Ramón la miró fijamente, esperando que explicara lo que había querido decir, pero ella simplemente se levantó y comenzó a limpiar las mesas vacías con movimientos lentos y deliberados. Era una mujer que había aprendido a hablar solo cuando era necesario y a dejar que la gente procesara la verdad a su propio ritmo. Ramón terminó los frijoles sin saborearlos realmente, pagó su cuenta y regresó al autobús con la mente más confundida que antes. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes notables. Pasajeros que subían y bajaban en las paradas habituales, tráfico lento por la lluvia que había regresado con más fuerza, conversaciones rutinarias sobre el clima y los precios de la gasolina. Pero por primera vez en años, Ramón se encontró observando realmente a las personas que transportaba. Había una niña de unos 8 años que viajaba sola desde la escuela, con el uniforme húmedo y una mochila rosa que parecía pesar más que ella misma. Siempre se sentaba en el mismo asiento, cerca de la puerta, y siempre se bajaba en la parada de la colonia Santa Cecilia. Ramón nunca había pensado en esa niña más allá de verificar que pagara su medio boleto estudiantil, pero esa tarde se preguntó dónde vivía, si tenía hermanos, si sus padres sabían que viajaba sola. También estaba don Aurelio, un anciano de 70 años que usaba el autobús para ir a diálisis 3 veces por semana al hospital civil. Siempre llevaba una pequeña hielera con medicamentos y siempre se quedaba dormido durante el trayecto, con la cabeza recargada contra la ventana. Ramón había visto a ese hombre cientos de veces, pero nunca había considerado el peso de esas visitas al hospital, el cansancio que debía sentir, la soledad de enfrentar una enfermedad crónica sin familia visible que lo acompañara. Y estaba María Elena, una empleada doméstica que tomaba el autobús todos los días a las 5 de la tarde para regresar a su casa después de trabajar en las casas de la zona residencial. Siempre se veía cansada, siempre cargaba bolsas con sobras de comida que seguramente le daban sus patrones, y siempre se quedaba de pie cerca del conductor porque todos los asientos estaban ocupados. Ramón nunca le había ofrecido el pequeño asiento plegable que tenía reservado para emergencias. Nunca había pensado que quizás, después de 8 horas limpiando casas ajenas, merecía descansar durante el viaje de vuelta. La revelación lo golpeó lentamente como una medicina amarga que se traga poco a poco. Durante 15 años había transportado a estas personas todos los días. Había sido testigo silencioso de sus rutinas y sus pequeñas tragedias, pero nunca había visto realmente sus rostros. Se había concentrado tanto en mantener el orden y hacer cumplir las reglas que había olvidado que su trabajo consistía en llevar seres humanos de un lugar a otro, cada uno con su propia carga de esperanzas y dolores. Cuando llegó el turno de la noche, Ramón entregó el autobús a su compañero de relevo y caminó hacia su departamento por calles que conocía de memoria. La lluvia había parado otra vez, pero las banquetas seguían mojadas y los charcos reflejaban las luces de neón de las tiendas que permanecían abiertas. Pasó frente a la farmacia donde compraba sus aspirinas, frente a la tortillería donde había llevado a Leticia durante los primeros años de matrimonio, frente al parque donde solían sentarse los domingos a ver a los niños jugar fútbol. Su departamento lo recibió con el mismo silencio de siempre. 2 recámaras, una sala pequeña, una cocina que apenas cabía una persona y un baño con azulejos que habían sido blancos alguna vez. En las paredes colgaban las mismas fotografías de siempre. Su boda con Leticia, un retrato de sus padres que habían muerto cuando él tenía 40 años, una imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido regalo de su suegra. Pero esa noche, por primera vez en 3 años, Ramón se detuvo frente a la fotografía de su boda y realmente la miró. Ahí estaban los dos, jóvenes y sonrientes, él con el traje azul marino que todavía colgaba en el closet, ella con el vestido blanco arreglado por sus propias manos, las caras llenas de esperanza, los ojos brillando con planes para el futuro, las manos entrelazadas como si nunca fueran a soltarse. Ramón tocó el cristal del portarretrato con la punta de los dedos y por primera vez en años permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Se quedó de pie en la sala durante largo tiempo, llorando por todo lo que había perdido y por todo lo que había dejado de ver. Lloró por Leticia, por supuesto, pero también lloró por el hombre que había sido antes de que el dolor lo endureciera, por los años de soledad que había elegido como castigo, por todas las oportunidades de bondad que había desperdiciado protegiendo su corazón roto detrás de un muro de reglas inflexibles. Cuando finalmente se calmó, preparó café de olla en la cocina y se sentó a la mesa donde solía desayunar con Leticia. La olla abollada seguía funcionando perfectamente.
El piloncillo se disolvía con la misma dulzura de siempre, pero el sabor le trajo memorias que había mantenido cuidadosamente enterradas. Recordó las mañanas en que Leticia le preparaba el almuerzo para llevar al trabajo, las noches en que ella lo esperaba despierta cuando llegaba tarde, las tardes de domingo en que cocinaban juntos mientras escuchaban música en la radio. También recordó los últimos meses, cuando la diabetes había empeorado y Leticia pasaba más tiempo en el hospital que en casa. Ramón había trabajado turnos dobles para pagar los medicamentos, había vendido su motocicleta para cubrir los gastos médicos, había hipotecado el pequeño taller que acababa de heredar completamente, pero nunca había sido suficiente. Los doctores hablaban de trasplantes imposibles de pagar, de tratamientos experimentales que no estaban al alcance de un mecánico convertido en conductor de autobús. La noche que Leticia murió, Ramón había estado trabajando. Era su turno nocturno y no podía faltar porque necesitaba el dinero para pagar la cuenta del hospital. Ella había entrado en coma diabético por la tarde y había muerto a las 2 de la madrugada, mientras él transportaba borrachos y trabajadores del turno nocturno por las calles vacías de la ciudad. Una enfermera le había dejado un mensaje en su teléfono celular, pero él no lo había escuchado hasta las 5 de la mañana, cuando terminó su jornada. Durante 3 años, Ramón se había culpado por no haber estado ahí en el momento final. Se había convencido de que si hubiera estado junto a su cama, si le hubiera tomado la mano una última vez, si le hubiera dicho que la amaba antes de que perdiera la conciencia, de alguna manera las cosas habrían sido diferentes. El dolor se había convertido en una coraza que lo protegía de sentir, pero que también lo había aislado de todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Ahora, sentado en la cocina con el café enfriándose entre sus manos, Ramón se dio cuenta de que Leticia no hubiera querido que viviera así. Ella había sido una mujer que encontraba alegría en las cosas pequeñas. El sabor del primer café de la mañana, el sonido de la lluvia en el techo, la risa de los niños jugando en la calle. Hubiera querido que él siguiera encontrando esas pequeñas alegrías, que siguiera siendo el hombre gentil del que se había enamorado tantos años atrás. El reloj de la cocina marcaba las 11 de la noche cuando Ramón finalmente se fue a la cama, pero no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo, pensando en el muchacho descalzo que había sabido el nombre de Leticia, recordando la pregunta imposible sobre su sonrisa, escuchando una y otra vez las palabras de doña Carmen. Ese muchacho va a regresar, y vas a tener que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Al día siguiente amaneció con un cielo despejado que parecía lavado por la lluvia de la tarde anterior. Ramón se levantó más temprano de lo habitual, a las 4:30 de la mañana, y preparó su café de olla con movimientos que por primera vez en años no se sentían automáticos. Cada gesto parecía cargado de una intención nueva. Medir el piloncillo, esperar a que el agua hirviera, inhalar el aroma de la canela que se mezclaba con el vapor matutino. Mientras desayunaba el pan dulce que había comprado el día anterior, Ramón pensó en las palabras que doña Carmen había pronunciado con tanta certeza. Ese muchacho va a regresar. No había dicho quizás o es posible, había hablado como quien conoce algo que otros no pueden ver todavía. Y la segunda parte de la frase lo inquietaba aún más. Vas a tener que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Durante el trayecto hacia la base de autobuses, Ramón observó la ciudad con ojos diferentes. Los vendedores ambulantes ya estaban instalando sus puestos en las esquinas principales, desplegando frutas cortadas, elotes hervidos y periódicos del día. Las empleadas domésticas esperaban en las paradas con sus uniformes planchados y sus bolsas de plástico conteniendo el almuerzo. Los estudiantes caminaban hacia sus escuelas cargando mochilas que parecían contener el peso del mundo. En la base, Ramón revisó su autobús con el cuidado de siempre, pero esta vez se detuvo un momento extra en el asiento donde se había parado el muchacho descalzo. No había ninguna marca visible, ninguna evidencia de que alguien hubiera estado ahí con los pies mojados. Pero Ramón podía sentir algo diferente en ese espacio, como si el aire mismo hubiera cambiado de temperatura o densidad. Las primeras horas de la jornada transcurrieron con normalidad relativa, aunque Ramón se sorprendió prestando más atención a los detalles de sus pasajeros. Cuando la niña de 8 años subió en su parada habitual, él le sonrió por primera vez y le preguntó cómo había estado en la escuela. La niña se sorprendió tanto que tardó varios segundos en responder, pero después le contó que había tenido examen de matemáticas y que creía haber sacado buena calificación. Cuando don Aurelio subió para su cita de diálisis, Ramón le ofreció el asiento reservado cerca del conductor, diciéndole que estaría más cómodo ahí. El anciano aceptó con una sonrisa débil pero genuina, y durante el trayecto hacia el hospital le contó que había sido maestro de primaria durante 40 años,
que había enseñado a leer a más de 1000 niños, que había conocido a su esposa en la escuela donde ambos trabajaban. Y cuando María Elena subió en su horario de siempre, cansada después de su jornada de trabajo doméstico, Ramón detuvo el autobús por un momento y le dijo que se sentara en el asiento plegable junto a él. Ella protestó diciendo que no era necesario, que estaba acostumbrada a viajar de pie. Pero Ramón insistió con una gentileza que no había mostrado en años. María Elena se sentó con un suspiro de alivio y le agradeció con una sonrisa que iluminó todo el autobús. Eran cambios pequeños, gestos mínimos que no alteraban el funcionamiento del transporte público ni revolucionaban el mundo. Pero para Ramón representaban algo mucho más grande, la decisión consciente de elegir la compasión sobre la indiferencia, la humanidad sobre la rigidez de las reglas. Cada sonrisa, cada pregunta amable, cada pequeña cortesía era un paso hacia el hombre que había sido antes de que el dolor lo endureciera. Alrededor del mediodía, mientras Ramón manejaba por la avenida Revolución, cerca del lugar donde había dejado al muchacho descalzo el día anterior, comenzó a llover otra vez. Era una lluvia suave al principio, que apenas empañaba el parabrisas, pero que gradualmente se fue intensificando hasta convertirse en el mismo aguacero torrencial del día anterior. Los pasajeros comenzaron a murmurar preocupaciones sobre mojarse al bajar del autobús y algunos decidieron quedarse más tiempo del necesario para evitar la lluvia. En la parada de la farmacia, donde normalmente subían las empleadas del centro comercial, Ramón vio una figura familiar esperando bajo el toldo que apenas la protegía de la lluvia. Era el muchacho descalzo, con la misma ropa sencilla del día anterior, camisa blanca de algodón y pantalones de mezclilla desgastados. Sus pies seguían desnudos y tenía el cabello mojado pegado a la frente, pero su expresión era tan serena como la de alguien que estuviera sentado cómodamente en su sala. Ramón sintió que el corazón se le aceleraba cuando detuvo el autobús en la parada. Las puertas se abrieron con el silbido neumático de siempre y varios pasajeros bajaron apresuradamente cubriéndose con periódicos y bolsas de plástico. Pero el muchacho no se movió del toldo. Simplemente miró hacia Ramón a través del parabrisas empañado y sonrió ligeramente como si estuviera esperando algo específico. Durante varios segundos, ambos se mantuvieron inmóviles. Ramón, con las manos en el volante, el muchacho bajo la lluvia. Los otros pasajeros comenzaron a impacientarse, preguntando por qué no arrancaba el autobús, pero Ramón no podía moverse. Estaba paralizado por la certeza de que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida de una manera que todavía no podía comprender. Finalmente, el muchacho caminó hacia las puertas del autobús con pasos lentos y deliberados. Sus pies descalzos chapotearon en los charcos, pero cuando subió los escalones metálicos, Ramón notó que no dejaba huellas mojadas en el piso de goma. Era como si el agua simplemente se hubiera evaporado al contacto con su piel, o como si la lluvia no fuera capaz de adherirse a él de la manera normal. El joven se quedó de pie junto al conductor, en exactamente el mismo lugar que había ocupado el día anterior. No intentó pagar el boleto, pero tampoco había desafío en su actitud. Simplemente esperó, con esa calma profunda que había desconcertado a Ramón desde el primer encuentro. Los otros pasajeros lo observaban con curiosidad, algunos murmurando entre ellos, pero ninguno parecía particularmente alarmado por su presencia. Ramón cerró las puertas y puso el autobús en marcha, pero esta vez no se detuvo para confrontar al joven. En lugar de eso, arrancó y siguió la ruta mientras su mente trabajaba furiosamente para procesar lo que estaba viendo. El muchacho había regresado, exactamente como había predicho doña Carmen. Y ahora Ramón tenía que enfrentar la segunda parte de la profecía, decidir qué tipo de hombre quería ser. La lluvia siguió cayendo con fuerza mientras el autobús avanzaba por las calles inundadas de Guadalajara. El tráfico se había vuelto más lento. Las alcantarillas no daban abasto con el agua acumulada y varios autos habían quedado varados en las partes más bajas de la ciudad. Pero dentro del autobús reinaba una extraña tranquilidad, como si el vehículo fuera una burbuja protegida del caos exterior. El muchacho permaneció en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana la ciudad que se difuminaba bajo la cortina de lluvia. Después, sin voltear hacia Ramón, comenzó a hablar con esa voz suave que se escuchaba perfectamente a pesar del ruido del motor y la tormenta. Dijo algo que hizo que el conductor sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Ramón, ella está orgullosa de lo que hiciste hoy. Las palabras del muchacho cayeron sobre Ramón como una bendición y una condena al mismo tiempo. Sintió que las manos se le aflojaban sobre el volante y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener el autobús en su carril. La lluvia seguía golpeando el parabrisas con fuerza.
Pero por un momento todo el ruido del mundo pareció silenciarse para dejar espacio a esa afirmación imposible. Ella está orgullosa de lo que hiciste hoy. Ramón sabía sin necesidad de preguntar que el muchacho se refería a Leticia. No había otra explicación posible para el uso del pronombre femenino, para el tono de certeza absoluta con que había pronunciado esas palabras. Pero la implicación era tan abrumadora que su mente se resistía a aceptarla completamente. Si el joven conocía los pensamientos y sentimientos de su esposa muerta, entonces no era un extraño cualquiera. Era algo más, alguien más, una presencia que desafiaba todas las leyes de la lógica y la realidad. El autobús continuó su recorrido por las calles inundadas mientras Ramón luchaba internamente con lo que estaba experimentando. Los pasajeros seguían subiendo y bajando en sus paradas habituales, pagando sus boletos y conversando sobre el clima, completamente ajenos al drama silencioso que se desarrollaba entre el conductor y el joven descalzo. Era como si existieran en dos dimensiones diferentes de la misma realidad, una donde todo era normal y predecible, otra donde lo imposible se manifestaba con la naturalidad de la lluvia. Cuando llegaron a la colonia Reforma, la tormenta había empeorado considerablemente. El agua corría por las calles como pequeños ríos, arrastrando basura y hojas hacia las alcantarillas desbordadas. Varios autos habían quedado varados en los cruces y los peatones se refugiaban en los comercios esperando a que escampara. Ramón tuvo que reducir la velocidad a un paso de tortuga para evitar que el motor se inundara al pasar por los charcos más profundos. En una de las paradas más problemáticas, donde el agua había alcanzado casi medio metro de profundidad, una anciana intentaba llegar al autobús desde la banqueta opuesta. Era una mujer de unos 70 años que cargaba dos bolsas pesadas del mercado y que claramente estaba teniendo dificultades para caminar sobre el pavimento resbaloso. Varios pasajeros la vieron y comentaron entre ellos sobre la peligrosidad de la situación, pero nadie se movió para ayudarla. Ramón observó la escena a través del espejo retrovisor y sintió una punzada en el pecho. 3 días antes, habría esperado pacientemente a que la anciana llegara por sus propios medios, sin considerar siquiera la posibilidad de intervenir. Las reglas de la empresa eran claras. Los conductores no debían abandonar sus vehículos durante el servicio, salvo en casos de emergencia extrema. Pero ahora, viendo a la mujer luchando contra la lluvia y los charcos, esas reglas le parecían absurdamente crueles. El muchacho descalzo se volvió hacia Ramón por primera vez desde que había subido al autobús. Sus ojos tenían esa profundidad tranquila que había notado desde el primer encuentro, pero ahora había algo más en ellos. Una invitación silenciosa, un desafío gentil. No dijo nada, no hizo ningún gesto, pero Ramón entendió perfectamente lo que estaba comunicando. Era el momento de decidir, el momento de elegir entre la comodidad de las reglas y la incomodidad de la compasión. Sin pensarlo 2 veces, Ramón detuvo el autobús, encendió las luces de emergencia y se levantó de su asiento. Algunos pasajeros protestaron, preguntando qué estaba haciendo, pero él no se detuvo para explicar. Abrió las puertas y salió bajo la lluvia torrencial, sintiendo inmediatamente cómo el agua fría le empapaba el uniforme y le corría por la espalda. La anciana lo vio acercarse y su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio. Ramón llegó hasta ella en pocos pasos, le ofreció su brazo para que se apoyara y tomó una de las bolsas pesadas que cargaba. Juntos caminaron lentamente hacia el autobús, ella aferrándose a él para no resbalar, él asegurándose de que cada paso fuera firme antes de dar el siguiente. Cuando llegaron al vehículo, Ramón la ayudó a subir los escalones y le encontró un asiento cerca de la puerta donde pudiera estar más cómoda. La anciana le agradeció con lágrimas en los ojos, diciéndole que había sido muy gentil, que Dios lo bendeciría por su bondad. Los otros pasajeros observaron la escena con una mezcla de admiración y asombro. Algunos comenzaron a aplaudir espontáneamente. Ramón regresó a su asiento completamente empapado, con el cabello goteando y la camisa pegada al cuerpo, pero sintiendo algo que no había experimentado en años, una calidez profunda que no tenía nada que ver con la temperatura corporal. Era la sensación de haber hecho lo correcto sin calcular las consecuencias, de haber elegido la humanidad por encima del protocolo. El muchacho descalzo lo miró con una sonrisa apenas perceptible y asintió ligeramente como si hubiera presenciado algo que había estado esperando ver. Después volvió la vista hacia la ventana, pero Ramón pudo escuchar claramente sus próximas palabras a pesar del ruido de la lluvia y el motor. Ahora entiendes por qué te eligió. La frase golpeó a Ramón con una fuerza inesperada. ¿Te eligió? ¿Quién lo había elegido y para qué? Durante un momento pensó que se refería a Leticia,
que su esposa lo había elegido como marido años atrás. Pero había algo en el tono del muchacho, en la forma en que había pronunciado esas palabras, que sugería un significado más profundo y misterioso. El autobús siguió avanzando por las calles inundadas mientras Ramón procesaba lo que había escuchado. Su uniforme mojado comenzaba a enfriarse, haciéndolo temblar ligeramente, pero su mente estaba completamente concentrada en descifrar el enigma que representaba este joven extraño. ¿Quién era realmente? ¿Por qué conocía detalles íntimos sobre su vida? ¿Qué significaba esa referencia a haber sido elegido? La respuesta llegó de manera gradual, como el amanecer que disipa lentamente las sombras de la noche. No fue una revelación súbita o dramática, sino una comprensión que se filtró en su conciencia gota a gota, como la lluvia que se colaba por las ventanas mal selladas del autobús. El muchacho descalzo, con sus ojos profundos y su conocimiento imposible, con su calma sobrenatural y sus palabras que llegaban directo al corazón, no era un indigente cualquiera que viajaba sin pagar. Cuando finalmente reunió el valor para preguntárselo directamente, Ramón se volvió hacia el lugar donde había estado parado el joven, pero ya no estaba ahí. En el espacio donde había permanecido durante todo el viaje, no había rastro alguno de su presencia, ni huellas mojadas en el piso, ni gotas de lluvia en el pasamanos, ni siquiera el vaho que deja el aliento en el cristal de las ventanas. Era como si nunca hubiera estado en el autobús. Ramón detuvo el vehículo inmediatamente y revisó cada asiento, cada rincón, cada espacio donde el muchacho podría haberse escondido, pero estaba completamente solo con sus pasajeros habituales, que lo observaron con preocupación mientras él buscaba frenéticamente a alguien que parecía haber desaparecido en el aire. La anciana que había ayudado le preguntó si se sentía bien, si necesitaba descansar un momento. Pero sobre el asiento donde había estado parado el muchacho, Ramón encontró algo que no había estado ahí antes. Un pequeño trozo de papel doblado, tan simple que parecía haber sido arrancado de cualquier cuaderno escolar. Con manos temblorosas, lo recogió y lo desdobló, revelando una caligrafía sencilla pero clara que decía solamente «Jesús te conoce por nombre». Ramón sostuvo el papel entre sus dedos temblorosos, leyendo una y otra vez esas 5 palabras que parecían contener todo el misterio de los últimos 2 días. «Jesús te conoce por nombre». La caligrafía era sencilla pero perfecta, como la de alguien que había escrito esas mismas palabras miles de veces, con la paciencia infinita de quien tiene toda la eternidad para comunicar un mensaje. El autobús había quedado detenido en medio de la tormenta, con los limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente y los pasajeros esperando con paciencia inusual a que su conductor se recuperara de lo que parecía ser una crisis nerviosa. Pero Ramón ya no veía la lluvia ni escuchaba el murmullo preocupado de la gente. Todo su ser estaba concentrado en procesar la magnitud de lo que acababa de experimentar. Jesús, no el muchacho descalzo, no el indigente que viajaba sin pagar, sino Jesús. El nombre resonaba en su mente como una campana que hubiera estado sonando siempre, pero que él hubiera estado demasiado ocupado o demasiado sordo para escuchar. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad que lo dejó sin aliento. El conocimiento imposible sobre Leticia, la calma sobrenatural, los ojos que parecían ver más allá del tiempo y el espacio, la capacidad de desaparecer sin dejar rastro. La anciana que había ayudado se acercó lentamente desde su asiento, apoyándose en los pasamanos para mantener el equilibrio. Su rostro mostraba una preocupación genuina, pero también algo más, una comprensión silenciosa, como si hubiera sido testigo de acontecimientos similares en otras épocas de su larga vida. Se detuvo junto al asiento del conductor y puso una mano arrugada pero tibia sobre el hombro de Ramón. «Muchacho», le dijo con la voz suave de quien ha aprendido que las palabras importantes deben pronunciarse con cuidado. A veces él viene así, sin avisar, cuando más lo necesitamos. No tienes que entenderlo todo ahora mismo. Solo tienes que decidir qué vas a hacer con lo que te ha dado. Ramón levantó la vista hacia la anciana y vio en sus ojos la misma profundidad tranquila que había notado en el muchacho descalzo. Por un momento se preguntó si ella también era parte del misterio, si toda esta experiencia había sido orquestada de alguna manera que escapaba a su comprensión, pero después se dio cuenta de que no importaba. Lo que importaba era la decisión que tenía que tomar: seguir siendo el hombre amargado y solitario que había sido durante los últimos 3 años, o convertirse en alguien diferente. Dobló cuidadosamente el papel y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, justo encima del corazón. Después se incorporó en su asiento, limpió las lágrimas que no se había dado cuenta que estaban corriendo por sus mejillas
y miró a todos sus pasajeros con ojos completamente nuevos. No eran solo usuarios del transporte público, no eran solo obligaciones laborales o problemas potenciales, eran personas, cada una con su propia historia, sus propios dolores, sus propias esperanzas. El resto del día transcurrió como en un sueño. Ramón siguió conduciendo su ruta habitual, pero todo había cambiado. Ayudó a un estudiante universitario que se había quedado sin dinero para el pasaje. Compartió su almuerzo con un niño que había perdido el suyo. Se detuvo para auxiliar a un automovilista varado en medio de la tormenta. Cada gesto de bondad se sentía natural, como si hubiera estado esperando toda su vida para actuar de esa manera. Los pasajeros regulares comenzaron a notar la diferencia inmediatamente. María Elena le comentó que se veía más relajado. Don Aurelio le agradeció por preguntarle sobre su salud. La niña de 8 años le regaló un dibujo que había hecho en la escuela. Era como si un hechizo de frialdad se hubiera roto, permitiendo que la calidez humana fluyera libremente por primera vez en años. Al final de su turno, Ramón no regresó inmediatamente a su departamento. En lugar de eso, caminó hasta la pequeña iglesia de su barrio, un edificio modesto que había evitado cuidadosamente desde la muerte de Leticia. Las puertas estaban abiertas a pesar de la hora tardía, y adentro ardían las velas votivas que los feligreses habían encendido por sus intenciones particulares. Se sentó en una banca del fondo sin saber exactamente qué había venido a buscar. No era un hombre de grandes oraciones o ceremonias elaboradas, pero sentía la necesidad de estar en un lugar donde lo sagrado fuera reconocido abiertamente. Después de varios minutos en silencio, simplemente murmuró: «Gracias por no haberte rendido conmigo». No esperaba una respuesta, pero la sintió de todas maneras, una paz profunda que se extendió desde el centro de su pecho hacia todo su cuerpo, como agua tibia llenando un recipiente vacío. Por primera vez en 3 años, Ramón se sintió completo. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado una manera de llevarlo que lo hacía más humano en lugar de menos. Cuando finalmente salió de la iglesia, la tormenta había cesado completamente. Las calles seguían mojadas y había charcos en las esquinas, pero el aire se sentía limpio y fresco. Caminó hacia su casa despacio, deteniéndose de vez en cuando para saludar a vecinos que antes apenas había notado. Doña Carmen lo vio pasar frente a su fonda y le gritó desde la puerta que se veía muy bien, que tenía una luz diferente en los ojos. En su departamento, Ramón preparó café de olla como siempre, pero esta vez sirvió 2 tazas por costumbre antes de recordar que estaba solo. En lugar de guardar la taza extra, la dejó sobre la mesa y habló en voz alta, como si Leticia estuviera sentada frente a él. «Creo que hoy conocí a Jesús, mi amor, y creo que tú me ayudaste a reconocerlo». No hubo respuesta audible, pero Ramón sintió una presencia tibia que llenó la cocina con una familiaridad consoladora. No era Leticia exactamente, pero tampoco era solo su imaginación. Era algo más grande. La certeza de que el amor trasciende la muerte, de que las conexiones verdaderas nunca se rompen completamente, de que siempre hay alguien velando por nosotros aun cuando nos sentimos más abandonados. Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en 3 años. Y cuando despertó a la mañana siguiente, lo primero que hizo fue sacar el pequeño papel del bolsillo de su camisa sucia y leerlo otra vez. «Jesús te conoce por nombre». Sonrió, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su cartera, junto a la fotografía de su boda con Leticia. A partir de ese día, el autobús número 42 se convirtió en algo diferente. Los pasajeros comenzaron a comentar que viajar en esa ruta era una experiencia especial, que el conductor siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Algunos decían que había algo mágico en ese autobús, que los problemas parecían menos pesados después de un viaje con don Ramón. Ramón nunca volvió a ver al muchacho descalzo, pero tampoco lo necesitó. El encuentro había cumplido su propósito. Había recordado al conductor quién había sido antes de que el dolor lo endureciera y le había mostrado quién podía llegar a ser si elegía el amor sobre el miedo. Cada día era una oportunidad nueva de ser el hombre que Leticia había amado, el hombre que Jesús había visto cuando decidió subirse a su autobús bajo la lluvia. Y en los momentos difíciles, cuando la soledad amenazaba con regresarlo a la amargura, Ramón tocaba el papel guardado en su cartera y recordaba: hay alguien que lo conoce por nombre, alguien que nunca lo abandonará, alguien que aparece en los momentos más inesperados para recordarle que el amor siempre es más fuerte que el dolor.